debemos de conocer. ¿No me entiendes? Ese es el Dios que nosotros debemos conocer. Ok, fíjate, vamos a estudiar en el libro de Primera de Efesios, capítulo 1, del versículo 15 al 24, creo que va a ser los 23. Fíjate cómo dice aquí. Esta carta se la está mandando el hermano Pablo. ¿A quién? A la gente a los agentes de Efesio. Y si le quiero decir una cosa, ¿no? De que nosotros que somos de la iglesia, si todos nosotros, deberíamos estudiar este libro. Este libro es muy importante para todos nosotros de la iglesia. Este libro nos dice todo completico de las cosas de toda la iglesia. Este libro es muy bueno y me gusta bastante. Fíjate cómo dice aquí. Por esta causa, también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes a recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual lo ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y los resucitó de entre los muertos y los sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Fíjate como lo que le está diciendo aquí el hermano Pablo a los filipenses. Estamos en la primera Efesios capítulo 1, en versículo 15. Fíjate lo que le está diciendo aquí. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes a recordarlos en mis oraciones. ¿Cuál es la base? La base aquí fundamental, aquí en estos dos versículos, es la base, es la fe y el amor. Fíjate, es la base, la fe y el amor. Su testimonio, el testimonio de ellos había llegado a los oídos de Pablo, el testimonio de ellos, de lo que estaban haciendo ellos, que ellos se amaban unos a los otros. Eso llegó al oído de Pablo. ¿Y qué sucedió? Había oído hablar de su fe en el amor, demostrando un gran amor por el pueblo de Dios, de que ellos estaban demostrando un amor por el pueblo de Dios. Y por eso Pablo le da gracia a ¿quién? A Dios. ¿Ok? Pablo, por lo tanto, le dijo que orabas por ellos, porque ellos estaban en amor juntos. Y entonces nunca dejó de pedirle a Dios que creciera en el conocimiento y el poder de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Él le va a pedirle a Dios, ¿no me entiendes? Fíjate cómo dice aquí, fíjate cómo dice. Ustedes tienen, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, gracias por ustedes a recordarlos en mis oraciones. Entonces, Pablo los recuerda siempre en sus oraciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe y tienen amor entre ellos mismos. Y entonces eso es una de las cosas principales que todos nosotros, los cristianos, debemos tener, que es fe y amor. Y entonces ellos se lo están demostrando a Pablo, porque Pablo lo ha escuchado, que ellos, esa es la relación que ellos están teniendo en ese tiempo ahí, ¿no? Versículo 17, ¿no? Para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo,
para que el Dios de nuestro, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿el Padre de quién? El Padre de gloria, le dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Fíjate cómo le dice, él está orando, que él está orando para que el Dios de nuestro Jesucristo, el Padre de quién? De gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de él. Él está orando para que Dios le dé sabiduría. ¿A quién? A ellos, en el conocimiento de quién? De Dios. Entonces, una cosa que podemos ver, ¿no? La necesidad que todos nosotros los creyentes debemos tener en cuanto al conocimiento de Dios. Todos nosotros los creyentes debemos tener necesidad de conocer quién es Dios. El Dios que debemos conocer, el Dios que todos nosotros debemos conocer, es el Dios de quién? De Jesucristo. Es el Dios de Jesucristo. Jesucristo adoró cuando estuvo en la tierra como hombre. Jesucristo adoró a Dios cuando estuvo en la tierra como hombre. El Dios a quien Jesucristo vino a revelar a los hombres. Jesucristo vino a relevar al Dios que nosotros debemos conocer. Él vino a relevarnos a nosotros quién es Dios, quién es su papá. No hay otro Dios. Es un Dios verdadero y es un Dios vivo, que todos nosotros lo sabemos que es un Dios vivo. ¿Ok? Fíjate ahora lo que sucede aquí. Pido también que Dios le dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza de la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Espíritu Santo es esencial para que todos nosotros los creyentes podamos tener sabiduría. El Espíritu Santo juega un papel, el papel más principal para que todos nosotros tengamos conocimiento acerca de la Biblia, lo tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué lo tiene el Espíritu Santo? Porque la Biblia está escrita espiritualmente. La Biblia está escrita por el Espíritu. Y si nosotros venimos a la Biblia, con los pensamientos humanos, no vamos a comprender nada. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita espiritualmente y el Espíritu es por la cual el que nos hace a nosotros a conocer la verdad. Ustedes se recuerdan bien cuando Jesucristo se iba, antes de irse, que le dijo a los discípulos: yo le voy a mandar al Espíritu Santo, le voy a mandar el Consolador, que ese le va a enseñar a ustedes todas las verdades. Y entonces nosotros, si no andamos con el Espíritu, no vamos a entender nada. Tenemos que venir con la mente espiritual, porque todo lo que está escrito en la Biblia es espiritual. Si venimos con la mente humana, no vamos a comprender nada. Como por ejemplo, ahora mismo, que un caballo hable. Si tú piensas humanamente que un caballo habla, usted dice, no lo puede hablar, pero la Biblia lo dice. Si usted lo piensa espiritualmente como la Biblia lo dice, el caballo habla, porque lo dice la Biblia y usted está espiritualmente. Pero si usted viene con la mente humana, usted va a decir que son mentiras. El caballo no habla nada. El caballo no habla porque viene con la mente humana. Pero cuando usted viene con la mente espiritual, usted sabe bien de que el caballo habla, porque la Biblia lo dice, que el caballo ha hablado, y que ha hablado el caballo, y que ha hablado esto, y que ha hablado muchas cosas, ¿no me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que venir, cuando nosotros vengamos a qué, tenemos que venir con la mente espiritual. Fíjate cómo dice aquí, primeramente, el creyente debe tener un espíritu de sabiduría. Fíjate cómo dice aquí, como lo dice aquí. Mira, le voy a pasar la rayita aquí, mira, para que vean aquí. Mira cómo dice. Les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Tenemos que tener un espíritu de sabiduría, y el espíritu de sabiduría lo tenemos todos nosotros.
¿Y cómo todos nosotros tenemos el espíritu de sabiduría? Por mediación que el espíritu vive entre nosotros y que Jesucristo mandó el espíritu para todos nosotros. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Sí, hermano. Dígame. Sí, no, digo que vamos bien. Ok, está bien, está bien, está bien. Entonces, fíjate aquí, como dice en el 18, pido también que Dios le dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Fíjate, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual lo ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que Dios lo ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos? Primeramente, el creyente debe tener sabiduría. ¿Ok? Sabiduría. Ten en cuenta una cosa, vamos a tener en cuenta una cosa, la frase el espíritu y sabiduría. ¿Qué quiere decir el espíritu y sabiduría? ¿Ok? La sabiduría se puede entender mejor con las palabras simples qué y cómo. Ese es como nosotros podemos entender lo que quiere decir sabiduría. Cuando hacemos esas preguntas, ¿qué y cómo? Ahí es como nosotros cuando nosotros vamos a tener sabiduría, ¿ok? La sabiduría significa saber qué es algo. Eso es la sabiduría, significa saber qué es algo, qué hay detrás de algo y qué se puede hacer. Es saber cómo usar o relacionarse con algo. Esa es la sabiduría. Es saber cómo usar y relacionarse con algo. Esa es la sabiduría. Cuando usted sepa qué cosa es cómo hacer una cosa y cómo relacionarse con algo, eso es la sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría espiritual significa, ¿qué es lo que significa la sabiduría espiritual? La sabiduría espiritual significa saber quién es Dios y cómo relacionarnos con Él. Conocer la verdad, cómo usarla y saber qué hacer y cómo hacerlo. Fíjate lo que estoy diciendo, se lo voy a repetir. La sabiduría espiritual significa saber quién es Dios y cómo relacionarse con Él. El que te diga a ti que tiene sabiduría acerca de la relación con Dios, tiene que saber quién es Dios y cómo relacionarse con Él. Conocer la verdad y cómo usarla. Porque hay personas que conocen la verdad, pero no saben cómo usarla. Saber qué hacer y cómo hacerlo. Saber qué hacer y cómo hacerlo. Eso es la sabiduría espiritual. Cualquier persona que te diga a ti que tiene sabiduría y no está haciendo las cosas como Dios o como la Biblia dice que la debe ser, esa sabiduría no es de Dios ni es sabiduría espiritual. Porque la sabiduría espiritual es saber quién es Dios y cómo relacionarse con Él y conocer la verdad y cómo usarla y saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces tú sabes lo que debes hacer y no lo haces, como dice el hermano Santiago, si tú sabes lo que es bueno y no lo haces, es un pecado. Entonces no tiene ningún tipo de sabiduría. ¿Ok? Saber vivir vidas cada vez más fructíferas para la gloria de Dios y para el bienestar de nosotros, de los hombres, que todos nosotros debemos vivir una vida fructífera y tener, ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Nosotros no tenemos que darnos glorias a nosotros mismos. Nosotros no tenemos que alabarnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos que exaltarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que exaltar a Dios. ¿Para qué? Para darle bienestar a los hombres. Cuando los hombres saben bien de que nosotros estamos honorando a Dios y haciendo las cosas por Dios,
le estamos dando la gloria a Dios. Entonces todos los hombres están viendo eso. Pero hay muchos de que en vez de darle la gloria a Dios, se la están dando ellos mismos. ¿Tú me entiendes? Y eso no es bueno. Ahora bien, fíjate, ahora lo que te voy a decir ahora también. Ahora dice también aquí, y de la revelación en el conocimiento de Él. Está hablando aquí de que es de la sabiduría y está hablando del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría es una cosa y el conocimiento es otro. La sabiduría difiere del conocimiento. El conocimiento es comprender los hechos, pero comprender los hechos no es suficiente. ¿Ok? El conocimiento, porque hay muchas personas, que ustedes lo saben bien, hay muchas personas que se conocen la Biblia de arriba a abajo. Hay personas que te dicen la cita de los libros, de donde están los libros, y que sé yo que sé cuándo, y esta le dice aquí que Juan 3:16 dice esto, y que Revelation dice esto otro. ¿Y qué sucede? De que tienen sabiduría, pero la sabiduría no, dice que ya se me está acabando el tiempo, dice ya. Pero vamos a ver, cuando se acabe esto, si eso lo podemos otra vez hacer, lo podemos continuar como lo hicimos la otra vez, como lo hicimos la semana pasada. ¿Ok? Fíjate, entonces la sabiduría es diferente al conocimiento, porque hay muchas personas que tienen conocimiento de la palabra, pero no la ponen en práctica. Y entonces eso no es bueno. Se necesita mucho más. Una persona debe saber cómo usar los hechos. Así es donde entra la sabiduría. La sabiduría sabe cómo usar los hechos. La sabiduría sabe cómo usar los hechos. Si usted sabe una cosa y usted sabe cómo usarlo, eres sabio. Pero hay muchas personas que conocen la Biblia, como le estaba diciendo, se conocen los versículos de arriba abajo, ¿ok? Pero no están viviendo la relación que Dios quiere que todos nosotros vivamos con Él. Entonces el conocimiento y la sabiduría es diferente. Entonces, ¿cómo se conoce? Tiene sabiduría y cómo tiene conocimiento. ¿Ok? El conocimiento y la sabiduría nosotros la podemos adquirir por mediación del Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo que hay veces es que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Ok? El punto que le voy a poner es este, ¿no? No es suficiente conocer los hechos, no es suficiente conocer los hechos acerca de Dios. Una persona debe conocer a Dios personalmente. Debe saber cómo experimentar los hechos sobre Dios. Debe usar los hechos para desarrollar una relación personal con Dios. Una relación creciente, una relación que sea íntima, que crezca más y más. ¿Qué quiere decir? Mira, hay muchas personas, ¿no?, que llevan estudiando la Biblia muchos años y verdaderamente no se le puede ver ese sentido de todas las sabiduría que han aprendido acerca de la Biblia, en el sentido que le quiero decirles que no tienen hambre. Todos nosotros tenemos que tener hambre por la palabra de Dios. A todos nosotros nos tiene que gustar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Ahora le voy a decir el significado de la palabra conocimiento. Conocimiento es una relación personal e íntima con Dios. Es una experiencia personal con Dios. No es un conocimiento intelectual de Dios, sino un conocimiento experimental de Dios.
Hay muchas personas que tienen conocimiento intelectual, que se saben todas, como le estaba diciendo anteriormente, se saben todos los versículos, se saben dónde quedan las citas estas y se saben todas las cosas, pero no tienen un conocimiento experimental de Dios. Tienen el conocimiento intelectual con la mente, con la cabeza, pero no cumplen con lo que están estudiando y con las cosas que Dios. Y uno debe conocer a Dios íntimamente. Para crecer en el conocimiento de Dios, un creyente debe tener un espíritu de revelación. Aquí lo dice, la sabiduría y de revelación en conocimiento de Dios. Tiene que tener un espíritu de revelación. Tiene que tener un espíritu de revelación. Nuevamente, note la frase, el espíritu de revelación. El espíritu de revelación es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de revelación. El Espíritu Santo, quien revela a Dios al creyente. Esto queda muy claro en las Escrituras. Y si ustedes saben bien, como se lo dijo Jesucristo, mira, está en el libro, fíjate, en el libro de Juan, capítulo 16, del 12 al 15. Fíjate cómo le dice él. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí para que vean de que no estoy diciendo. Vamos a buscarlo aquí. Capítulos, Juan 16, Juan 16, Juan 16, de 12 al 15. Ok. El 12. Ok, Juan 16, el 12. Fíjate cómo dice aquí. Aunque tengo muchas cosas que decirles, ese es Jesús que está hablando con los discípulos, ¿no? Aunque tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no puedo sobrellevar. Pero ahora no la pueden sobrellevar. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas cosas que tiene que decirlo, pero a los discípulos, pero no se lo puede decir en esos momentos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo, se lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco me verán. Ok, nos fuimos un poquito, por hasta el 15 nada más. Pero están mirando lo que está diciendo el hermano Jesús, se lo está diciendo aquí a los discípulos. ¿Escucharon lo que le digo? Parece que estoy yo solito aquí. Hermano, ¿escucharon lo que le dijo Juan a los discípulos? No me escuchan. Hermano, te estamos escuchando, te estamos escuchando. Tenemos el audio apagado, pero estamos escuchando, Ok, estamos pero escuchando perfectamente. me están escuchando, está bien, entonces yo solito hablando, está bien, entonces, está bien, Pues, ahí pues nada sí, más. es que no No, queremos no hay problema, interrumpir. entonces yo solito hablo, no hay problema. Entonces fíjate lo que sucede, ¿no? Ok, ya nos fuimos para ahí, vamos otra vez para donde estábamos, ok. El espíritu de revelación es un espíritu que conduce a Dios, que es el mismo espíritu que le está diciendo Jesús a los discípulos, que el espíritu le iba a revelar las cosas que Jesús le había dicho y lo que tenía que entender, porque en esos momentos ellos no lo podían entender. Es un espíritu que conduce a Dios, que busca conocer a Dios y que tiene hambre y sed de Dios por encima de todo. Eso es el espíritu. ¿Tú me entiendes? Así es como nosotros todos podemos crecer con la palabra de Dios a través del conocimiento
de lo que dice la palabra. El espíritu de revelación es un espíritu que conduce a Dios, que busca conocer a Dios y que tiene hambre y sed de Dios por encima de todo. La palabra, ahora vamos a ver lo que dice, lo que significa la palabra revelación. Fíjate, la palabra revelación significa manifestar, relevar, para descubrir, abrir, y esa es obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es relevar, ¿tú me entiendes? El conocimiento de Dios a los cristianos. Eso fue lo que le dijo Jesús en Juan 14, en el 26. En Juan 14, 26, eso es lo que le dice Jesús. Fíjate, de hecho es obra del Espíritu Santo revelar al significado de toda verdad cristiano. Eso lo dice, se lo dice Jesús en Pablo, en el mismo capítulo que estamos anteriormente, el mismo capítulo 14, versículo 26. Y vamos a ir allí otra vez. Vamos a ir allí para que vean. Capítulo 26. ¿Oye? Versículo 26.